Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, primero quiero hacerles una invitación recordándoles que el día 4, viernes 4 de febrero, vamos a tener una reunión, como la hacemos una cada mes, a las 8 de la noche. Y ahí están viendo algunas fotografías que estoy dejando ahí en la pantalla para que pues se animen. Estas son fotografías de la ocasión anterior, cuando tuvimos precisamente esta reunión. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, lo primero que quiero hacer es un repaso. En el libro de Gálatas estamos considerando 6 obstáculos que nos impiden avanzar en la vida cristiana. En los primeros 3 capítulos, Pablo estableció su posición en cuanto a la ley y la gracia, y obviamente defendiendo el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando vimos los primeros 2 capítulos,
les dije que ignorar la meta o el propósito de la fe nos estorba para seguir creciendo, para seguir corriendo en la vida cristiana. En el capítulo 2 les dije que ignorar la manera bíblica de la justificación nos estorba para seguir corriendo. Y en el capítulo 3, lo que vimos la ocasión anterior, les dije que ignorar cómo se recibe al Espíritu Santo nos estorba para seguir corriendo. Básicamente, lo que vimos es que todo se hace por la fe en Cristo Jesús y no por la ley. Ahora, si Dios nos permite, hoy queremos terminar este libro de Gálatas para enfocarnos después en la carta a los Corintios. Y obviamente no podemos considerar cada una de estas cosas de manera exhaustiva. Más bien es un vistazo a vuelo de pájaro para que tengamos una idea general del contenido de las cartas. Uno de mis propósitos, pues, es darles siempre el contexto general de la carta y algunas observaciones en cuanto a ciertas cosas culturales que se vivían en el momento en que las cartas fueron escritas. Y todo esto con el propósito de ayudarles a pues seguir su estudio de manera personal, los que lo deseen. En el capítulo 4 vamos a ver cómo ignorar el propósito misional de la ley nos estorba para seguir corriendo. En el capítulo 5, ignorar cómo se produce la verdadera espiritualidad nos estorba para seguir corriendo. Y en el capítulo 6, ignorar cómo tratar con los que se han enredado en el error. También eso es un estorbo para seguir corriendo. Cuando estuvimos en el capítulo 3, vimos un poquito el enfoque misional de la ley, el propósito misional de la ley, que fue como un maestro para llevarnos a Cristo. Y ahora vamos a comenzar en el capítulo 4. Y aquí, al comenzar en el capítulo 4, lo que consideramos es que ignorar el propósito misional de la ley nos estorba para seguir corriendo. Y lo primero que tenemos que saber es que hay una diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Estar bajo la ley a estar bajo la gracia. Y aquí pueden considerar Gálatas capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Y lo primero que quiero que veamos, pues es que leamos estos primeros versículos. Si estás bajo la gracia, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios. ¿Qué dicen estos primeros versículos? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De manera que si estás bajo la gracia, ya no eres esclavo. Ahora eres hijo de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. Y si eres hijo, pues también eres heredero. Ahora, vamos a seguir leyendo. Si estás bajo la gracia de Dios, Él tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Que Cristo sea formado en tu ser.
Cuando hablamos o enfocamos lo que llamamos el discipulado bíblico, esta es la meta general, esta es la meta principal, formar a Cristo en el creyente. La meta no es que conozcas bien nuestra iglesia o que conozcas bien nuestra religión. La meta es que Cristo sea formado en tu ser. Vamos a ver cómo dice aquí el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta. Y como dice aquí, cuesta dolores de parto. Es un proceso. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Sigo leyendo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Este pasaje nos indica que Pablo está realmente enojado contra los judaizantes por estar engañando a los gálatas y enojado con los gálatas por dejarse engañar, por no entender la sencillez del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si estás bajo la gracia de Dios, eres hijo de Dios según la promesa. Según la promesa. Vamos hasta el versículo 27. Estamos en el capítulo 4 de Gálatas y vamos al verso 27 que dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este pasaje de Gálatas, en este pasaje, Pablo está haciendo alusión a los dos pactos usando lo que él llama una alegoría, la vida de Agar y la vida de Sara y sus hijos, respectivamente. Y en esa alegoría, Agar simboliza el pacto de la ley que le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Y Agar pues simboliza el otro pacto, el de la gracia, que procede de arriba, dice, porque es libre. Y seguimos leyendo en el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hay que recordar que Pablo le está escribiendo a gentiles. La región de Galacia, obviamente, era una región compuesta principalmente por gentiles. ¿Había judíos? Claro que sí. En cada una de las iglesias y en cada una de las cartas que Pablo escribe, siempre hay judíos. Judíos que entendieron quién era Jesucristo y lo aceptaron como su Dios y Salvador. Nunca dejaron de ser judíos, pero sí creyeron en Jesucristo y se hicieron sus discípulos. Pero en la mayoría de los casos, los gentiles eran el número predominante, siempre. Y aquí en Galacia, pues no es la excepción. Entonces, al decir, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, se refiere a gentiles. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En su contexto histórico, Pablo está hablando de esa persecución que había de los judaizantes sobre los gentiles, los creyentes gentiles. Ahora, vamos a avanzar al capítulo 5. Estamos considerando los tres últimos capítulos aquí en el libro de Gálatas y ya vimos, abuelo de pájaro, el capítulo 4, donde vemos que el enfoque el propósito misional de la ley es llevarnos a Cristo, mostrar nuestra pecaminosidad y llevarnos a Cristo. Ahora, capítulo 5. Ignorar cómo se produce la verdadera espiritualidad nos estorba para seguir corriendo. O sea, este capítulo 5 está enfocado en la espiritualidad. ¿Qué significa ser espiritual? Ser espiritual significa tener el deseo de ser
como Dios. Ser espiritual significa tener el deseo de ser como Dios. Ser espiritual no tiene nada que ver con la manera en la que nos vestimos, con la manera en la que nos peinamos, con ciertas prácticas que hacemos en las diferentes iglesias y religiones. No tiene nada que ver con eso. Ser espiritual es simplemente tener el deseo de ser como Dios. Aquellos que conocieron a Jesús, lo entendieron, lo amaron, tenían el deseo de ser como Jesús. Un ejemplo es como hoy los muchachos, las muchachas que ven a los actores, las actrices, los cantantes en la televisión, pues ahora ya no ven televisión, ¿verdad? Pero en el internet tienen el deseo de ser como ellos, de bailar como ellos, de vestirse como ellos. Muy bien, ese deseo en nuestro espíritu de ser como Dios, eso es ser espiritual. Miren, primeramente quiero mostrarles un pasaje en Lucas con esta pregunta: ¿cómo se produce el deseo de ser como Dios? ¿Cómo se produce el deseo de ser como Dios? En el libro de Lucas, en el capítulo 4, dice, en el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, punto y coma. Jesús se crió en Nazaret. O sea, en un sentido figurado, podemos decir que ahí fue el kinder, ahí fue la primaria, ahí fue la secundaria, ahí fue la preparatoria, de manera que ahí se crió. Todos lo conocían. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Su costumbre era ir a la sinagoga cada día de reposo, cada sábado. Y se levantó a leer en esta ocasión, en este caso. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Era el libro en turno. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, de manera específica, él buscó ese pasaje, esa porción. ¿Y qué es lo que estaba escrito? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero que noten aquí que dice, el Espíritu del Señor me envió a pregonar libertad. El Espíritu del Señor me envió a poner en libertad a los oprimidos. Y el punto es este: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Estas palabras están escritas en 2 Corintios capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 16. Y aquí en el contexto, Pablo está hablando de aquella ocasión cuando Moisés subía al monte Sinaí por 40 días y 40 noches, y cuando bajaba del monte, su rostro brillaba por haber estado tanto tiempo, literalmente, en la presencia de Dios. Entonces Moisés tenía que poner un velo sobre su rostro. Y Pablo usa ese asunto del velo de Moisés para hablar de cómo los judíos, cada vez que leen la ley, en el tiempo de Pablo, cada vez que leían la ley, tenían ese velo. Ese velo les impedía entender las Escrituras. Ese velo les impedía entender bien quién es Jesús. Ese velo les impedía. Un velo nos impide muchas cosas. Ahora, dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Cuando la gente se convierte a Cristo, de verdad, se convierte a Cristo, el velo se quita. Muchas veces en las iglesias tenemos el mismo velo y no podemos ver las cosas de Dios, no podemos ver la palabra de Dios sin ese velo. Lo que vemos es la religión, lo que la religión nos enseña, lo que la religión nos señala,
las reglas que la religión nos impone. Pero cuando se conviertan al Señor, como le está diciendo Pablo aquí a los judíos, el velo se quitará. Esto no significa que no necesito una iglesia, no significa eso. Siempre necesito una comunidad de fe a la cual pertenecer, con la cual congregarme, con la cual alabar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, etc. Siempre el Señor la estableció para eso. Pero una cosa es pertenecer a una comunidad de fe donde con libertad puedo llegar y adorar a Dios en comunidad. Y otra cosa es tomarlo como una religión, donde se me imponen reglas y pienso que si no cumplo con esas reglas, o no puedo ser santo, o no puedo ser espiritual, o hay cosas que quisiera hacer para lograr más. No, espérame. En cuanto a la salvación, Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Y en cuanto a la espiritualidad, esa es una obra del Espíritu Santo que realiza en nuestro ser. Sigo leyendo aquí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, así como los judíos tenían un velo que les impedía ver las cosas de Dios, muchas veces nosotros también tenemos un velo de religión, que nos impide vivir la libertad que el Señor nos ha dado. Y de eso precisamente habla este capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5 dice de esta manera en el versículo 1, pero antes de llegar al versículo 1, hay un pensamiento ahí que dice, el deseo de ser como Dios se produce cuando hay libertad. Ahora sí leamos 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba muerto en Juan capítulo 11? El Señor Jesús pidió que quitaran la piedra de la tumba, y entonces, clamando a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. ¿Cómo se levantó? Dice la Biblia que estaba atado de pies y manos y con un vendaje todo envuelto. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Desátenle y déjenle ir. Esto, amigos y hermanos, es un cuadro de la libertad que está hablando aquí Gálatas. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos como Lázaro en la tumba, muertos, sin vida, sin relación con Dios. Cuando el Señor nos trae a la vida, cuando creemos en Él, cuando depositamos nuestra fe en el sacrificio absoluto que Él hizo en la cruz, muerte, sepultura y resurrección, entonces podemos oír las mismas palabras, desátenle y déjenle ir. O sea, no le impongas las reglas de tu religión. Que me conozcan a mí, que Cristo sea formado en su ser. Sigo leyendo aquí. Verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No se trata de la ley contra la gracia, de la gracia contra la ley. Son dos cosas distintas. La ley fue dada para llevarnos a Cristo, para llevar a los judíos a Cristo, para mostrar la pecaminosidad del hombre. La ocasión anterior vimos un pasaje en Romanos donde Pablo dijo, yo no conocería la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley tiene un propósito. No es la ley contra la gracia ni la gracia contra la ley. La gracia nos da salvación. La gracia nos da libertad. No estás obligado a vivir bajo la ley. Si alguien que ha creído en Jesucristo decide circuncidarse y someterse a todos los ritos y reglamentos de la ley, está en su derecho.
Eso no le va a quitar tampoco la salvación. Pero dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, verso 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, hay que entender el contexto. Si se circuncida con el propósito de someterse a leyes y preceptos, está obligado a guardar toda la ley. Pero ¿qué ha hecho el Señor Jesús? Nos ha dado libertad. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 34 al 36, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los gentiles en la región de Galacia que habían creído en Jesucristo por la fe, ahora eran libres, libres para adorar a Dios, libres para servir a Dios, libres para proclamar su reino, etc. Pero llegaron los judaizantes para esclavizarlos y decirles, entonces ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que guardar tales o cuales preceptos de la ley, etc. Y podían hacerlo sin la condición. Tienes que. Cualquier judío que se convierte a Cristo no está obligado a renunciar a sus ritos y costumbres, de ninguna manera. Se convierte a Cristo como judío y puede seguir siendo judío y seguir practicando sus ritos y sus ceremonias. Eso no lo hace ni más ni menos espiritual que los que no somos judíos. Pero por otro lado, cualquier gentil que se convierte a Cristo no está obligado a guardar los ritos o las ceremonias. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Ahora, seguimos leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El libro, de manera general, el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, no es un tratado acerca de la salvación. Cómo conseguir la salvación. No. Pablo está escribiendo para corregir un problema grave, de hecho, que se convertía en un problema de herejía en la región de Galacia, por negar el sacrificio absoluto de Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y con el sacrificio de su Hijo, muerte, sepultura y resurrección al tercer día, con eso es más que suficiente para nuestra salvación. No hay nada más que añadir. Y a la misma vez, con la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, la obra de santificación que Él quiere realizar en nosotros, eso es más que suficiente también para nuestra espiritualidad. Pero pensar que puedo mejorar mi salvación o mejorar mi santificación o ayudar de alguna manera a Dios por lo que hago o dejo de hacer, eso ya se convierte en herejía. O vamos a vivir bajo la ley o vamos a vivir bajo la gracia. No hay nada de malo en que vivas bajo la ley, no hay nada de malo, obviamente, en que vivas bajo la gracia, pero eso ya será decisión tuya. Pero no obligues a los otros a que vivan como tú. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Todo lo que Dios espera que hagamos tiene que ser voluntario. Aquí dice que la fe obra por el amor. Si voy a adorar a Dios, tengo que hacerlo de manera voluntaria, por conocerlo, por amarlo, por gratitud a lo que Él ya hizo por mí. Si voy a servirle de alguna manera, si voy a ofrendar, voy a traer mis ofrendas misioneras, voy a traer mis diezmos, mis
ofrendas, lo que sea que te pidan en tu iglesia, tiene que ser por amor a Él. El dicho común dice, el amor y la fe en las obras se ve. Entonces, la fe obra por el amor. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Este era o había sido el problema de los Gálatas. Ahora, el capítulo 5 les dije que habla de la verdadera espiritualidad. La carne siempre será un obstáculo para el deseo de la espiritualidad, para el deseo de ser espirituales, para el deseo de ser como Dios. Y por eso aquí tenemos esta instrucción comenzando en el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A eso se refiere Pablo en Romanos capítulo 7 cuando dice, el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí hay una lucha entre el Espíritu, y aquí está con mayúscula el Espíritu Santo, el Espíritu contra la carne. La carne. Cuando creímos en Jesucristo, Dios vivificó nuestro espíritu. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Pero no nos quitó la naturaleza antigua. No nos quitó la vieja naturaleza, la naturaleza que heredamos de Adán. Ahora en nuestro ser tenemos dos naturalezas. La naturaleza antigua que heredamos de Adán y la naturaleza nueva que Dios ha puesto en nuestro ser. Y es una lucha interna. La carne quiere dominar, el espíritu quiere dominar. Entonces, ¿cuál naturaleza vamos a alimentar? Dice el versículo 16, andad en el espíritu. O sea, la sugerencia, la enseñanza es, aprende a andar en el espíritu. Verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos que andar en el espíritu, tenemos que dejar que el espíritu guíe nuestra vida. Y si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. O vamos a ser guiados por el espíritu o vamos a ser guiados por la ley. Cualquier ley. Versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es una verdad que cada creyente en Jesucristo debe aprender, debe recordar, debe memorizar y debe tenerla siempre enfocada. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Han, tiempo pasado, han crucificado la carne. ¿Cuál es el problema? Bueno, en Romanos capítulo 6, versículo 6, Pablo nos presenta una parte del problema diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto. Y este es el problema. Nuestra carne ya ha sido crucificada, pero muchos no lo saben. Muchos llegan a saberlo, pero lo olvidan. Lo olvidamos. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya no tenemos que vivir según la carne. Por eso la exhortación es aprender a andar en el Espíritu. Sigo leyendo en el versículo 14, en Gálatas 6:14. Miren lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, no es algo que yo debo hacer, que yo puedo hacer, etc. Ya fue crucificada mi carne. Y el mundo también me fue crucificado y yo al mundo. A eso se refería en el 2:20, en Gálatas 2:20, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Estamos diciendo que la carne siempre será un obstáculo para el deseo de ser espirituales, o sea, para el deseo de ser como Dios. Y les dije que hay una verdad para recordar. Si eres de Cristo, tu carne ya fue crucificada con Él. Ahora, veamos otra parte de esta verdad. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta es la otra parte de la verdad. Mi carne ya fue crucificada y ahora tengo que aprender a caminar en el Espíritu. Tengo que aprender a vivir por el Espíritu, a andar en el Espíritu. Un andar espiritual. Muchas veces los predicadores hablan de andar en el Espíritu, andar espiritual, etc. Lamentablemente, muchas veces no explicamos qué significa todo esto. Estamos considerando los 3 capítulos restantes de Gálatas. En el capítulo 4 vemos nuevamente el enfoque misional de la ley. En el capítulo 5, el enfoque es la espiritualidad, o sea, el deseo de ser como Dios. Y ahora, llegando al capítulo 6, el enfoque es la aplicación de la ley de Cristo. Aplicación de la ley de Cristo. Ignorar cómo se trata con aquellos que se han enredado en el error nos estorba para seguir corriendo. A los que se han enredado en el error hay que aplicarles la ley de Cristo. ¿Cómo será la aplicación de la ley de Cristo? Bueno, vamos a ver cómo será la aplicación de la ley de Moisés. ¿Cómo será esa aplicación? Allá en el libro de Números, capítulo 15, comenzando en el verso 32, ahí vamos a ver un caso de un hombre que violó el sábado y se le aplicó la ley de Moisés. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día sábado, o sea, en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. A este hombre que violó el día sábado, el día de reposo, violó la ley, se le aplicó la ley de Moisés. Y el resultado fue que murió. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, comenzando en el verso 20, tenemos otro ejemplo de la aplicación de la ley de Moisés. Dice de esta manera. Bueno, déjenme, les doy un poquito del contexto. Aquí se supone, porque es una suposición, se supone que un hombre se casa, pero no encuentra o encuentra que su esposa no era virgen. Y entonces va y reclama a los padres. Y los padres sacan las señales de la virginidad. Y así es como se resolvía el asunto. Pero, versículo 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Fornicando siendo virgen. Así quitarás el mal de en medio de ti. Estamos viendo un ejemplo de la aplicación de la ley de Moisés. Versículo 22, otro ejemplo. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Noten esto. Ambos morirán. La mujer casada con el marido y el fulano que se acostó con ella. Dice, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también.
Así quitarás el mal de Israel. Por esa razón, cuando en Juan capítulo 8 llevaron a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesús no les preguntó, no les dijo, bueno, ¿y dónde está el fulano que sorprendieron con ella? No, no les preguntó. Les dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Y dice la Biblia que todos fueron acusados por sus conciencias y se fueron. El resultado final fue que Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero fíjense, la aplicación de la ley de Moisés. En Hebreos capítulo 10 y el verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Esa es la aplicación de la ley de Moisés. Ahora, en Gálatas, en el capítulo 6, se habla de aplicar la ley de Cristo. Pero miren cómo comienza el versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, me detengo aquí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra falta en este pasaje, Gálatas 6:1, viene del griego paráptoma, y ahí les dejé cómo se escribe en griego. Significa transgresión, significa delito, significa ofensa, significa pecado, etcétera, etcétera. Volvamos al versículo 1, incluyendo ahora el 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en alguna transgresión, en algún delito, en alguna ofensa, en algún pecado, vosotros que sois espirituales. No dice ustedes que usan camisa blanca y corbata, no. Los que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Noten que Pablo invoca a los espirituales. ¿Qué harían los carnales? Bueno, los cristianos carnales lo único que harían sería condenar, criticar, expulsar al que cometió alguna falta, expulsar al infractor de sus congregaciones. De manera que estas instrucciones son para aquellos que son espirituales, aquellos que tienen en su interior el deseo de ser como Dios y quieren también que los otros sean como Dios, que Cristo sea formado en su ser. Entonces se enfocan dos cosas, restauración y tolerancia. Restauración y tolerancia. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y la tolerancia en el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, si enfocamos la ley de Cristo, miren lo que dice el versículo 6. Esto es parte de la ley de Cristo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, no me voy a poner a explicar ni justificar nada en este pasaje, pero lo único que quiero recordarles, si vuelven al capítulo 1, los primeros 2 versículos, esta carta está escrita no para una iglesia, sino para un grupo de iglesias, porque ahí literalmente dice a las iglesias de Galacia, plural, las iglesias. De manera que en este verso 6, cuando dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, cada creyente que está leyendo esta carta viene de diferente iglesia. En esa región de Galacia, Derbe, Listra, Iconio, esas eran regiones de Galacia. Entonces, yo soy miembro de Derbe, yo soy miembro de Listra, yo soy miembro de otro lugar. Muy bien, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye. No hablando de un individuo, sino de un cuerpo, una iglesia. Mi responsabilidad financiera es para con mi iglesia.
Tu responsabilidad financiera es con tu iglesia. Tu iglesia, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo escribe y piensa como misionero. En nuestro contexto, ustedes, hermanos de Berea aquí en Saltillo, han sido instruidos por esta iglesia. Y aquellos que hemos enviado, pues obviamente también, han sido instruidos en esta iglesia. Al buen entendedor, pocas palabras. Nuevamente, pensando misionalmente, leamos el versículo. Bueno, déjenme terminar de leer y luego avanzamos hasta el verso 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Les dije otra vez el enfoque misionero, mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros en Berea tenemos un compromiso grande y serio para con los misioneros que hemos entrenado y que hemos enviado. Entonces mi oración es que Dios simplemente dé fidelidad en el corazón de ustedes que han estado participando, que han estado ofrendando. Y me gustaría decir que ustedes que por alguna razón no han venido, pues están guardando sus diezmos, sus ofrendas para el momento en que vienen y traen todo. Oye, qué bendición, pero no lo voy a decir. Solo lo pienso. Qué bueno sería que, puesto que no vienen, guardaran en algún lugar sus ofrendas y al momento de venir las trajeran. O en algún momento dado las enviaran. Pero no lo voy a decir. Ojalá pudiera. Ahora, por último, vamos a terminar de leer este pasaje. Gálatas capítulo 6, versículos 11 al final. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La ocasión anterior les hablé de esto, de la nueva creación. Dios tomó de judíos y gentiles para formar una nueva entidad llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe, una nueva creación. De manera que en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni ser judíos o ser gentiles, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. También la ocasión pasada les hice notar allí en Apocalipsis 2.3 y en Apocalipsis 3.9 una advertencia contra los que pretenden ser judíos. No somos el Israel espiritual de Dios, de ninguna manera. Dios no ha terminado con Israel. Todas las promesas que hay en la Biblia para Israel, Dios las va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Para ellos. Sigo leyendo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Para terminar, déjenme ponerles aquí algunos pensamientos para reflexionar. Dios le dio la ley a Moisés con un propósito misional: mostrarnos la necesidad de la justificación por la fe.
lo cual fue logrado completamente por el sacrificio único que Cristo ya hizo al morir en la cruz y resucitar al tercer día. ¿Qué es el legalismo? A veces hay la crítica de unas iglesias contra otras diciendo, no, es que ustedes son muy legalistas o que ustedes son muy liberales y no sé qué. Y le llaman legalismo a ciertas preferencias en cuanto a la vestimenta o preferencias en cuanto a ciertas cosas. Pero ¿qué es el legalismo en la Biblia? El legalismo son las prácticas y creencias religiosas que niegan la suficiencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y a la misma vez niegan el poder de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, el Señor no necesita nuestra ayuda para salvarnos. El Señor no necesita nuestra ayuda para santificarnos. Sí debo guardarme de pecar por amor a Él. La fe obra por el amor, por gratitud a Él. Pero no es que yo le tenga que ayudar dejando de fumar, dejando de tomar, dejando de maldecir, de ninguna manera. El legalismo niega el poder de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Veamos brevemente también, ya para terminar, algunos contrastes entre el Evangelio y el legalismo. El Evangelio es el hecho de que Cristo ofreció de una vez y para siempre el único sacrificio aceptado por Dios para tratar nuestro pecado. El legalismo es la recurrencia formalista de prácticas religiosas para alcanzar la salvación o la santificación. Lean en su casa Hebreos 10:11. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios ya hizo. El legalismo tiene que ver con lo que yo puedo hacer. El Evangelio tiene que ver con el deseo interno de ser como Dios. El legalismo tiene que ver con el deber externo para lograrlo. El Evangelio me enseña que uno puede someterse voluntariamente al servicio y la adoración a Dios. El legalismo enseña que uno debe servir y adorar por obligación y obediencia a la ley. El Evangelio resulta en libertad. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El legalismo resulta en condenación y en esclavitud. Así como nadie puede obligar a un judío a renunciar a su cultura y sus tradiciones si se convierte a Cristo, tampoco nadie puede obligarte, a ti que eres gentil, que te sometas a los ritos y ceremonias de la ley. No hay nada de malo en que te sometas a los ritos y ceremonias, si lo haces por cultura, si lo haces por folclore, por gusto, por preferencia, pero no es para ser salvo, o ser más salvo, o ser santo, o ser espiritual. Si lo haces, será tu decisión. Solamente recuerda lo que dice Romanos 2:25. ¿Qué les parece si se juntan allí como familia, el papá, la mamá, los hijos, y ponen todo esto en las manos de Dios? Y aquí les pido, oren por nuestra iglesia Berea y oren por nuestros asuntos financieros. En esta semana hemos tenido problemas, pero como dice el dicho común, Dios nos aprieta, pero no nos ahorca. Dios siempre ha llegado en el momento justo. Y además, en el sentido más estricto, los misioneros no dependen de nuestras ofrendas, de nuestras finanzas. Dependen del cuidado de Dios. Pero queremos ser responsables. Queremos ser cumplidos. Oren por todo eso. Que Dios les bendiga.